Muy bienvenidos. Una noche más en la cual seguimos con la serie de preparación para la crisis final, con un título muy interesante el día de hoy, que es el mensaje de los tres ángeles en el diagrama del tiempo del fin. Y como ustedes ven, ya empezamos a revelar, a correr la cortina, a correr el telón para ir viendo de a poco lo que el Señor nos ha mostrado, nos ha enseñado y lo hemos diagramado justamente para poder entenderlo. Hoy vamos a ver esta parte, este primer metro del diagrama, mañana vamos a ver 2 metros, y en este primer diagrama, en esta primera parte del diagrama, vamos a entender lo que, lo, lo que tiene que ver con toda la revelación para el tiempo del fin. Y obviamente nosotros tenemos que ir sumando a lo que ya vimos. Tenemos que ir sumando a lo que fuimos viendo a lo largo de estas clases. Y si no viste, si recién arrancás con, con estas clases, obviamente, con esta serie, te aconsejo que arranques desde el principio para poder entender bien todo, porque es importante crear las bases para poder avanzar, ¿sí? Y bueno, igualmente vamos a tratar de ser los más claros posible. Ahora, ustedes van a ver que acá hay una línea rosada, ¿no es cierto?, que comienza aquí, pero antes de eso hay aquí una aclaración, ¿no es cierto? Antes de 1755, no nos alcanzaba ya el papel, tiene 6 metros de largo, ¿no? Nos quedamos sin pared, pero justo antes de 1755 existió algo que nosotros conocemos como el gobierno papal. Esa G significa gobierno. El gobierno papal fue desde el 538 hasta 1798, hizo lo que quiso. Tal cual lo dice la palabra de Dios, hizo lo que quiso el papado. Este cuerno pequeño que surgió de la gran bestia que conocemos, la cuarta gran bestia que conocemos como Roma, hizo estragos, hizo lo que quiso, pisoteó la verdad, persiguió a los santos del Altísimo, a los hijos de Dios, a aquellos que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los persiguió durante 1260 años. Algo que en la historia nosotros lo conocemos como la Edad Media, la edad más oscura de nuestro mundo, porque se produjeron la mayor cantidad de muertes a manos del catolicismo, a manos del gobierno papal. Y esto es algo tremendo que ocurrió dentro de nuestra historia y no lo podemos dejar de nombrar, porque después de que esto pasó, fueron sucediendo cosas, ¿verdad? Fueron sucediendo cosas. Se empezaron a conocer las escrituras, se empezaron a revelar las profecías y todo eso tuvo un proceso. Todo eso tuvo un proceso, porque antes de que llegara el momento del tiempo del fin, el sexto sello comenzó a abrirse y ustedes van a ver que esa línea rosada nos señala, ¿no es cierto?, el comienzo del sexto sello. ¿Cuándo se empezó a abrir el sexto sello? Nosotros ya vimos los sellos y el sexto sello se empezó a abrir en 1755 con el terremoto de Lisboa. Ya dimos la fecha y todo. Ahora lo que nos interesa es ir uniendo los acontecimientos para que el pasado después llegue a nuestro presente y veamos lo que dice la Biblia acerca de nuestro presente. ¿Está? Pero eso lo vamos a ver más que nada mañana. Aquí atrás mío está el telón y se va a ir descorriendo cada vez más. Pero hoy tenemos que sí o sí hacer una mirada hacia el pasado y ver cómo se van uniendo todas las cosas con respecto al sexto sello. Y vamos a buscar en la Biblia Apocalipsis capítulo 6. Entonces el versículo 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, que es este, ¿verdad? El terremoto de Lisboa. El sol se puso negro como tela de luto, que es en 1780, el día oscuro. La luna entera se volvió toda como sangre, que es el mismo día del día oscuro, ¿sí? Fue durante el día se puso el sol oscuro y durante la noche la luna como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. La caída de las estrellas, 1833. ¿Sí?
Ahora, ¿por qué vemos estos acontecimientos importantes? Porque tienen que ver con la apertura del sexto sello. Y lo más complicado de explicar en la Biblia son el sexto y el séptimo sello. ¿Por qué están? Pero más que nada el sexto sello. ¿Por qué? Porque, queridos, este diagrama que tengo atrás mío ocupa casi todo el sexto sello y tiene 6 metros por 2 metros. Y aquí recién estamos viendo el comienzo del sexto sello, algo que nosotros ya vimos un poquito, ¿sí? Pero que tenemos que ir comprendiendo. ¿Por qué? Justamente en 1798, días antes, años antes de que cayeran las estrellas, pasó algo, ¿verdad? Y nosotros no podemos dejar de mencionarlo. En 1798 es algo muy importante para nosotros porque en 1798 comienza el tiempo del fin. Pero antes de pasar al comienzo del fin, ¿sí? El comienzo ya del tiempo final que tenemos en nuestra vida, que tenemos también en nuestros días, vamos a terminar la lectura allí del versículo 13. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como una higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Interesante ver esto, ¿no es cierto? Esta imagen que pone Juan en nuestra mente, porque justamente esto también es nombrado en el libro de Isaías. Y ahora vamos a buscar algunas cosas, ¿no es cierto? Porque vamos a ir buscando en la Biblia algunas referencias en el Antiguo Testamento sobre este acontecimiento, que tiene que ver, dentro del sexto sello, cuando termina el sexto sello, está también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, el hecho más importante en la Biblia es la segunda venida de Cristo. Y tiene tanta información esto, de que no la podemos ver solamente cuando toquemos el acontecimiento de la segunda venida, porque no nos alcanzaría el tiempo. Entonces tenemos que ir viendo poco a poco hasta llegar allí. Hoy vamos a ver un poquito el momento justo antes de la segunda venida, que es descrito aquí en Apocalipsis 6. Dice el versículo 14, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Claro, y cuando uno agarra y ve todo lo que dice aquí estos versículos del 14 al 17, vemos algunas referencias respecto al Antiguo Testamento. Lo primero que vamos a ver, el cielo se replegó. Vamos a buscar Isaías 34:4. Isaías 34:4. No pierdan el libro de Apocalipsis porque después vamos a volver allí. Isaías 34:4 dice, todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra, como se cae la de la higuera. Justamente, tal cual lo dice Juan también, en el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y en el versículo 14 habla de que el cielo se replegó, se enrolló, ¿verdad? Ahora, qué interesante cómo en todo el Antiguo Testamento hay vislumbres de la segunda venida de Cristo. Cómo hay personas que no entienden todavía esto, porque el libro de Apocalipsis, para poder entenderlo, nosotros obviamente, ¿cuáles eran las 4 cosas que necesitamos para entender el libro de Apocalipsis? Necesitamos a Jesús, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la palabra de Dios, la Biblia, y necesitamos el espíritu de profecía. Eso es lo que dice el primer capítulo del libro de Apocalipsis. No me canso de repetirlo, porque es la única manera de poder entender el libro de Apocalipsis. Ahora, fíjate vos que en el versículo 14 de Apocalipsis 6 también dice que
removidos, dice que en el versículo 14, el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Vamos a ver qué dice Isaías 13:13. Isaías 13:13 dice así: porque hará de estremecer los cielos y la tierra, se moverá de su lugar por la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. El día de la ira del Señor, el día del Señor, son referencias directas a la segunda venida de Cristo. Y vos fíjate que aparece incluso dentro de los Salmos también. Vamos a buscar Salmos 46. Si vos buscás en tu Biblia, ahí justo a la mitad de la Biblia vas a encontrar Salmos 46, versículos del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cuando escribieron esto los hijos de Coré estaban siendo evidentemente guiados por el Espíritu Santo, porque todo coincide justamente con lo que es esta visión sobre el día de la segunda venida de Cristo, donde el cielo se enrolla, donde el sol se pone como negro, la luna como sangre, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que ver que esto que fue sucediendo en 1755, en 1780 y en 1833 volverá a suceder justo antes de la venida de Cristo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en otras referencias bíblicas, pero ya te digo que eso también se va a volver a repetir. Ahora, si seguimos viendo ahí, vamos a ver que en el versículo 15 dice que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la gran ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Cuando nosotros leemos esto, y vos leíste la Biblia, vas a ver que esto también tiene un anuncio en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde es eso? Bueno, primero vamos a buscar Oseas 18. Claro, nosotros tenemos que ir desmenuzando la Biblia e ir desgajándola para encontrar todo lo que el Señor nos ha mostrado. En Oseas 18 dice así: los lugares altos de Abén, el pecado de Israel, serán destruidos. Sobre sus altares crecerá espino y cardo, y dirán a los montes: cubridnos, y a los collados: caed sobre nosotros. Interesante que Juan utiliza la misma imagen porque él está viendo lo mismo. Porque el Señor siempre nos va mostrando progresivamente a lo largo de los años en diferentes profecías y va uniendo la profecía más grande de la Biblia. La profecía más grande de la Biblia es la segunda venida de Cristo. Por eso te digo que tiene tanta información la Biblia con respecto a esto. Pero ahora, ¿por qué dicen que caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado? ¿Por qué lo dicen? Ahora, ¿la Biblia responde esto? Sí, lo responde. ¿Dónde? En Isaías capítulo 2, versículos 10. Isaías capítulo 2. Vamos a leer primero el versículo 10 y después vamos a leer el 17 al 21. Dice así: decida el justo... perdón, ahí estaba en el 3. Capítulo 2, 10 dice: métete en la peña y en el polvo escóndete de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Esto está hablando netamente de la segunda venida de Cristo. Ahora fíjate vos que dice el versículo 17: la altivez del hombre será batida, la soberbia humana será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día y acabará por completo con los ídolos. Se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra a causa de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Cuando él se levante para castigar la tierra, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorara.
Se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas a causa de la presencia formidable de Jehová y del resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar a la tierra. Impresionante la visión de Isaías con respecto al día del Señor, con respecto a la segunda venida de Cristo. Ahora, fíjate vos, ¿por qué lo dicen esto? Tapadnos del rostro de aquel. No solo porque tienen miedo, sino porque en el contexto de lo que nos está diciendo Isaías es porque son idólatras. Ellos estuvieron adorando a dioses falsos, a imágenes falsas, y ahora aparece el verdadero Dios y saben del castigo, no desconocen el castigo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene un día en el cual va a anunciar a todo el mundo y todo el mundo se va a dar por enterado quién es el verdadero Dios y cuál es su verdadero día de reposo. Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque ya lo vamos a ver también al Shabbat bíblico, al sábado. ¿Y qué función cumple también dentro de la profecía? Un pedacito, aunque sea. Pero fíjense que cuando nosotros estamos viendo esto, estamos viendo que el Señor le molesta soberanamente la idolatría. Le molesta grandemente que a Él lo reemplacen por estatuas. Y la imagen de Isaías, ¿no es cierto?, que dice que tirarán sus ídolos de plata a los topos y a los murciélagos. O sea, ya está. Ya no hay más engaño, ya no hay más nada, ya está todo decidido y ven venir al Rey de Reyes y Señor de Señores en gloria y majestad. Por eso, nosotros tenemos que entender que los días finales del tiempo del fin, que comienzan aquí en 1798, tienen una función muy importante. ¿Cuál es la función? Que justamente terminado el periodo en el cual los hijos de Dios fueron perseguidos, los hijos de Dios ahora, ¿qué tienen que anunciar? El regreso del Señor Jesucristo. Porque en esta época se vive la mayor, a partir de aquí, se vive la mayor idolatría conocida por el mundo. Así como sube el conocimiento de Dios, también sube la idolatría y la inmoralidad. Ahora, si vemos un poquito abajo de 1798, vamos a ver que se nombra aquí al libro de Daniel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente tenemos que entender lo que está sucediendo. Y para poder hacerlo tenemos que unir el libro de Daniel con el libro de Apocalipsis. En el libro de Daniel, en el capítulo 12, nosotros ya estuvimos viendo algunas cosas, pero hoy vamos a ver un poquito más. En el capítulo 12 de Daniel se nos dice que es el tiempo del fin. En el libro, lo que está descrito en el capítulo 12 es para el tiempo del fin. Y nosotros después lo vamos a ver más en detalle incluso dentro del diagrama. Pero ahora para poder entender, vamos a ver allí que en el tiempo del fin pasa algo. Y es que el libro de Daniel es desbloqueado. En Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿De qué ciencia está hablando? Está hablando del conocimiento de Dios, aunque a partir de aquí, ¿no es cierto?, después de 1799, con la revolución, cuando terminó la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, comienza un auge en el mundo y el mundo cambia drásticamente. En pocos años se inventa la electricidad, empezamos a tener las lámparas, empezamos a tener vehículos, o sea, empieza a cambiar todo, empiezan a existir aviones, empiezan a existir muchas cosas, ¿verdad?, que se van inventando con los vuelos afuera de la Tierra. ¿Cuántas cosas han crecido, verdad? ¿Ha aumentado la ciencia, el conocimiento del hombre? Sí. Pero lo que se refiere Daniel es el conocimiento de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Justamente porque habla de los entendidos en este capítulo. En el versículo 3 habla de que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora, si ustedes prestan atención, van a ver de que el tiempo del fin comienza
después de la persecución de los hijos de Dios. Porque después de la pregunta del versículo 6, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda del cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Recordemos entonces que los 1260 años de persecución están puestos aquí en código en el libro de Daniel, en el versículo 7, a través de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es fácil la cuenta. Un tiempo es un año. ¿Sí? El judío, ¿no es cierto? El hebreo decía tiempo para decir año. ¿Sí? Tiempos para hablar de 2 años. Y la mitad de un tiempo para medio año. Ahora, tiempo son 360 días, tal cual como era el calendario en esa época. No 365 como el que tenemos ahora, sino 360. Tiempos son 2 tiempos, o sea que son 720. Tenés que sumar 360 más 360. Y medio tiempo es la mitad de 360, que es 180. Si sumás 360 más 720 más 180, te da 1260 días, que traducido en día por año en la profecía bíblica, equivalen a 1260 años de persecución del pueblo de Dios. Así que el tiempo del fin, en el cual se desbloquearía el libro de Daniel, según Daniel 12:4 y Daniel 12:7, sería después de la persecución de los hijos de Dios, después de los 1260 años. ¿Y cómo sabemos de que está correcto? Porque justamente nosotros encontramos en la profecía de los 2300 años, que desde el 538 de la supremacía papal hasta 1798 son 1260 años, de los cuales habla aquí el libro de Daniel, en tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Obviamente después da otras cuentas, ¿verdad? 1290, que van del 508 hasta 1798, y también de los 1335, que van del 508 hasta 1844. Todas esas fechas son las que te da el capítulo 12 de Daniel. Pero ahora, eso ya los vimos en el curso de Daniel que ya dimos, pero ahora estamos en clases de Apocalipsis. Y esto tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque justamente en 1798 es donde comienza el tiempo del fin, de los días finales. O sea que queda poco tiempo para poder hacer todo lo que hay que hacer. Ahora, está también algo interesante que sucede también aquí. Cuando termina el tiempo del fin, termina también la opresión de los hijos de Dios. El papado recibe una herida de muerte, según Apocalipsis 13:3. Obviamente, nosotros vemos, lo vamos a leer, Apocalipsis 13, versículo 3. Tenemos que ver que esta herida de muerte es una herida que fue infligida por Napoleón Bonaparte cuando mandó al general Berthier y puso preso al Papa Pío VI y les quitaron sus poderes, los cuales después fue recuperando de a poco. Su herida mortal fue sanada y después lo vamos a ver un poquito más adelante, donde no se ve acá en el telón, pero mañana ya lo vamos a ver cuando fue sanada esta herida. Y bueno, y muchos ayudaron a que esta herida fuera sanada. Uno de ellos fue el mismo Adolfo Hitler. Y nosotros encontramos Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, que dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. O sea, esta herida fue sanada, pero todavía no ha recuperado todo el poder que tiene que tener la bestia. Pero ya lo va a recuperar. Ya vamos a ver cuándo va a suceder y en qué momento va a suceder. Y después de qué acontecimientos va a suceder eso. Pero ahora en lo que nos tenemos que concentrar son los hechos de esta franja de tiempo. El papado recibe la herida mortal, aunque después más adelante es sanada. Aunque no recupera todo su poder, pronto lo va a tener. Ahora, el conocimiento comienza a aumentar, como vimos en los entendidos. ¿Sí? Porque, claro, en el capítulo 12 de Daniel, nosotros tenemos que ver que los entendidos son aquellos que tienen el Espíritu Santo. Si vos le prestás atención, volvamos al capítulo 12 de Daniel, vas a ver allí, aunque yo lo expliqué con más detalle a esto en el curso de Daniel, fíjate vos
que aquí habla acerca de algo interesante, en lo cual yo no expliqué en el curso de Daniel. Cuando leemos el versículo 8 dice, yo oí pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos son aquellos que tienen el Espíritu Santo y los impíos son aquellos que son idólatras y que no tienen el Espíritu Santo. O adoran a sus pastores, o adoran a sus sacerdotes, a sus rabinos, o adoran imágenes, ¿sí? Hacen caso a personas en vez de hacerle caso a Jesús. Eso es un idólatra. Y cuando nosotros vemos aquí, vemos una acción muy importante, emblanquecidos, limpiados. ¿Qué tiene que ver eso? Justamente porque se va a producir un hecho muy importante que tiene que ver con la justificación por la fe. Algo que no se entendía y que empezó a comprenderse después de esta fecha con más claridad. Y que justamente el pueblo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha enseñado durante mucho tiempo. Y que mucha gente todavía hoy no entiende qué es la justificación por la fe. Pero para poder ser justificado por fe y poder entender esto que te estoy diciendo, necesitas del Espíritu Santo. Por eso te ruego que si estás viendo esto, vos hagas una oración en el Espíritu Santo, te dirijas al Padre, pidas perdón por tus pecados, le pidas al Padre que envíe el Espíritu Santo y que te ayude a entender la Biblia. Porque acordate que solo no podés, necesitas de Jesús, necesitas del Espíritu Santo, necesitas de la Biblia y necesitas del Espíritu de profecía. Ahora, en esta época fue avanzando la profecía y ocurre algo. Aparece un hombre, William Miller. William Miller era un granjero. Tenía 16 hermanos. Y obviamente, William Miller no tenía forma de poder ir a la universidad. El dinero no alcanzaba. Así que se tuvo que contentar con pedirle libros a algún conocido, algún vecino, algún amigo. Fue estudiando la vida, fue estudiando de historia, de arte, fue alguien autodidacta. Se volvió deísta, se burlaba de los cristianos con sus amigos, de sus creencias, ¿verdad? Aunque su mamá le había enseñado que respetara la Biblia, él fue avanzando, ¿no es cierto? Y a la edad de 21 años se casó, después fue comisario en un pueblito, fue avanzando, ¿no es cierto? Llegó la guerra, fue a la guerra y en la guerra empezó a cambiar su idea acerca de Dios. Porque él decía, no puede ser de que todo termine acá. No puede ser que todo esto... Entonces él se propuso algo, estudiar la Biblia por medio de la oración, con una Biblia, ¿no es cierto? Y una concordancia, y durante las noches a la luz de una lámpara, porque recuerden que cuando vivía William Miller, en esa época no existía todavía los focos, la electricidad. La electricidad a partir de 1850, el primer foco, ¿verdad? Ahora, qué interesante, ¿no? Porque él empieza a estudiar la Biblia y se propone no pasar de un versículo al otro sin haberlo entendido. Entonces empezó a ver cómo Dios obraba, empezó a ver los juicios, empezó a ver todo y se encontró con el libro de Daniel. Y con el libro de Daniel le surgió algo, ¿no? Y que justamente él, después William Miller vio de que había un mensaje para dar. Cristo estaba viniendo y él entendió de que Cristo iba a venir en 1843. Después vio que su dato estaba mal y entonces lo corrigió porque no había tenido en cuenta el desfasaje del cambio de calendarios que tuvimos de nuestra era cristiana. Y entonces dijo que iba a venir en 1844 Jesús. Y estuvo predicando durante 24 años, queridos. Estuvo predicando el mensaje de que Cristo iba a venir. Y lo llamaban de diferentes lugares a predicar, iba de un lado, iba al otro. Predicó en diferentes lugares, su mensaje se recorrió el mundo y se empezó a gestar el movimiento adventista. Adventista significa que nosotros creemos en el advenimiento, la venida del Señor Jesucristo, tal cual como lo expresa Hebreos 9:28. Entonces, la segunda venida de Cristo es un hecho para nosotros fundamental, por eso lo llevamos en nuestro nombre, Adventistas del Séptimo Día, porque también guardamos el séptimo día sábado.
Y claro, este movimiento empezó a crecer y se empezó a gestar y empezó a avanzar. En 1840 se estaba predicando ¿qué cosa? El mensaje del primer ángel. ¿Y esto cómo lo sabemos? Justamente gracias a Apocalipsis capítulo 14. Porque después de haber sido formada la iglesia surgió en la séptima trompeta. Claro, el movimiento de la iglesia, ¿no es cierto? Fue empezando a crecer, hasta que en la séptima trompeta aparece ¿quién? ¿Quién aparece en la séptima trompeta? La última profeta de Dios, que es Elena White, y que justamente es el último profeta para el canon bíblico. Es el último profeta, ¿no es cierto?, que nos muestra con detalle lo que nosotros ya vimos en Apocalipsis 10, lo que tiene que ver con los 7 truenos, que son para nuestro tiempo. Y es que tiene que ver con todo esto que vamos a ver acá, con todo este diagrama enorme que tengo atrás mío. Ahora, si prestan atención, los primeros adventistas, a través del movimiento milerita, ¿no es cierto?, fueron predicando el mensaje del primer ángel. Y claro, si vos ves, ¿no es cierto?, la línea de tiempo, vas a ver de que esta línea, el movimiento milerita, no se estanca, sino que avanza, avanza, avanza en conocimiento, empiezan a descubrir la verdad bíblica. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Este movimiento, en 1844, ya estaba al borde de qué? De lo que ellos creían la segunda venida de Cristo. Pero obviamente ellos estaban siendo guiados por Dios para llevar adelante esto. Y en 1844 se da otro detalle, ¿no es cierto? El mensaje del segundo ángel. Pero antes de poder pasar a los detalles más importantes, vamos a buscar de qué se tratan el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis capítulo 14. ¿Por qué tenemos que prestar atención a Apocalipsis capítulo 14? Para poder entender el movimiento milerita y el movimiento adventista, que fueron gestando algo que nosotros vamos a entender después como los 144.000. Cuando nosotros encontramos en el capítulo 14, vamos a encontrar algo que se une al capítulo 7 de Apocalipsis. El capítulo 7 de Apocalipsis habla acerca de los 144.000. Y nosotros vimos un pedacito de los 144.000 allí en el capítulo 7 de Daniel, cuando estuvimos viendo los sellos. Y claro, y aparecen allí los 144.000 sellados, ¿sí? Y habla acerca del sellamiento. Después vamos a ver en detalle el capítulo 7. Pero ahora en el capítulo 14 encontramos las características de los 144.000. En el versículo 1 dice, después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito ¿en dónde? En la frente. Esa es la primera característica de los 144.000. Tienen el nombre de Cristo y del Padre escrito en la frente. Si bien es algo simbólico, pero ¿por qué? Porque su mente es la mente de Cristo. El sello en la Biblia es el Espíritu Santo. Nosotros somos sellados por el Espíritu Santo para llegar a tener la mente de Cristo, tal cual enseña el apóstol y profeta Pablo. Si alguien no había entendido que era la mente de Cristo hasta el día de hoy, bueno, es eso, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayuda a ¿qué? A obedecer, pero sobre todo a ¿qué? A oír, queridos. Porque justamente vos no podés oír la voz de Dios si vos no estás con el Espíritu Santo. Y dice el versículo 2, oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran estruendo. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo que justamente está en Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Claro, y estos 144.000 forman parte del pueblo de Dios, del Israel espiritual de Dios. Por eso vas a ver que cuando vos leas el capítulo 7, las tribus que vas a ver no coinciden todas con las 12 tribus de Israel, porque algunas de ellas dejaron de ser del pueblo de Israel por la idolatría. Por eso el Señor le molesta tanto. El Señor,
quita de su pueblo a aquellos que se dedican a la idolatría. Ahora, fíjate vos qué interesante, porque si seguís leyendo, vas a encontrar otra de las características de los 144.000. Estos son los que no se han contaminado con mujeres. Otra característica, pues son vírgenes. Justamente referencia a qué? A Apocalipsis 12, donde está la mujer vestida del sol, preparada, ¿no es cierto?, para la boda, ¿no es cierto?, del Cordero, que es la esposa del Cordero, y esta mujer justamente está vestida del sol, está vestida de la luna, ¿no es cierto?, y de las estrellas. Esta mujer representa la iglesia de Cristo. Ahora, estas mujeres con las cuales no se contaminaron los 144.000 son, ¿quiénes? ¿Quiénes son? Son las hijas de la gran ramera. Son iglesias que pueden ser protestantes o no, son las iglesias diseminadas por todo el mundo que no guardan los mandamientos de Dios y no tienen el testimonio de Jesucristo, que son idólatras, que siguen la vida de las personas, que hacen caso a los pastores fraudulentos, a los sacerdotes, a los rabinos y a tantos otros dirigentes, ¿verdad?, que hay en el mundo. Estos 144.000 no se contaminaron con estas mujeres, o sea, no aceptan sus enseñanzas, no las escuchan y no las aceptan, porque ellos escuchan escuchan la voz de Jesús a través del Espíritu Santo en sus vidas. Fíjate vos que sigue diciendo, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, siguen solamente a quién, a Jesús. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y claro, cuando uno mira esto, uno debe decir, bueno, pero ¿cómo podemos saber nosotros a quién se refieren estos 144.000? Bueno, veamos lo que dice Sofonías, capítulo 3, versículos 12 y 13. Quiero decirte que todos los versículos que te estoy citando, yo tengo muchísimos más para citar, pero obviamente, ¿qué hice yo? Hice un resumen para que pueda ser entendido y podamos entrar dentro de un tiempo prudente que dure esta clase. Sofonías 3, versículos 12 y 13 dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El resto de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. Cuando alguien te dice, los 144.000 son esto, son lo otro, y no te lo muestran con la Biblia, no lo creas. Todo lo que no te muestren con la Biblia, no lo creas. ¿Quiénes son los 144.000? Son el resto del Israel espiritual. Son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Son 144.000 reales? No, es un número simbólico que está formado por las distintas tribus de Israel que fueron fieles a Jehová. O sea, los fieles que llegaron hasta el tiempo del fin. Los 144.000 sellados comienzan ¿dónde, queridos? Después de 1798. Ahí se empieza a desarrollar el pueblo de los 144.000. Pero justamente también podemos decir, ¿vivieron personas fieles a Dios antes de 1798? Por supuesto que sí, y se van a sumar también a ellos. Y son muchos, son una multitud sin cuenta, dice el libro de Apocalipsis. O sea, son muchos. Son muchos. No solamente son los que están vivos al momento de la venida de Cristo, sino que también son los que resucitan al momento de la venida de Cristo. ¿Sí? O sea, los 144.000 son personas que han vivido fieles a lo largo de toda la historia de este mundo. Pero, ¿por qué toma una connotación tan importante para el tiempo del fin? Porque ellos tienen que hacer frente a toda la idolatría que se va a sumar en este tiempo y a las pruebas que van a venir. Porque las pruebas que van a venir, para una persona que no tiene el Espíritu Santo, lo deja temblando. Entonces, si te falla el corazón o sos de corazón débil, cuando veamos el resto de lo que tiene por venir, créeme que te va a impactar. Porque muchas de las pruebas que tienen que pasar los hijos de Dios son muy fuertes. Y si vos no tenés el Espíritu Santo, salís corriendo. Te vas a decir, no, pues esto es tan loco. Sí, puede ser que estemos un poco locos, como decía Pablo, ¿no? Porque el Evangelio es locura. Pero nosotros sabemos en quién hemos confiado y sabemos muy bien lo que el Señor enseña. Y no estamos engañados, pues tenemos la verdad.
la verdad en Cristo, a través del Espíritu Santo, a través de Jesús, a través de la Biblia y a través del Espíritu de profecía. Ahora, fíjense también algo importante. Cuando hablamos acerca de los 144.000, son personas que llevan adelante, ¿qué cosa? El mensaje de los tres ángeles. Porque los 144.000 en el capítulo 14 son los tres ángeles. Ángel significa enviado, mensajero, ¿verdad? O sea, el mensajero en el cual son personas. Es el pueblo de Dios que lleva adelante el mensaje. Y fíjate vos que en el versículo 6 dice, en medio del cielo vi volar otro ángel, hablando del primer ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Con el movimiento milerita y los primeros adventistas empezaron a predicar, ¿qué cosa? Sin saberlo, el juicio de Dios estaba por llegar. ¿Cuándo iba a llegar el juicio de Dios? En 1844, el 22 de octubre de 1844. Claro, ellos estaban confundidos, creían que era el regreso de Cristo, pero lo que realmente pasó fue de que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús se paró de la diestra del Padre, se puso frente al Padre y le dijo, Padre, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por detrás de tus pies. ¿Y qué comenzó allí? El juicio investigador. Por eso es tan importante la predicación del primer ángel. Y mientras esto sucedía en el cielo, la séptima trompeta era tocada y la profecía del espíritu de profecía se daba a conocer y aparecía la última profeta para el tiempo del fin. Pero también, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Se estaba predicando a todo el mundo, ¿qué cosa? El regreso, o sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se estaba empezando a develar la gran profecía que estuvo dormida durante tantos siglos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un clamor de medianoche. Aunque no se ve aquí, dice Mateo 25:6. Y en Mateo 25:6 hay una parábola que es una parábola profética. Y en Mateo capítulo 25, versículo 6, hablando de la parábola de las 10 vírgenes, donde 5 eran insensatas y 5 eran prudentes, vos fijate el detalle. El detalle está que estas tenían el nombre del Padre en donde, en la frente, y el nombre del Hijo en la frente. ¿Tenían qué cosa? El Espíritu Santo. Te lo estoy comparando con Apocalipsis capítulo 14 a esta parábola para que la puedas entender. Ellas tenían lámparas y tenían que tener aceite las lámparas. Y las lámparas que no tenían aceite suficiente, esas mujeres, ¿qué pasó con esas personas? Quedaron afuera del reino, porque vino el esposo y ellas quedaron afuera. Y las insensatas no pudieron entrar al reino. Pero aquellas que sí tenían aceite en sus lámparas, pudieron entrar a las bodas del Cordero, porque hubo un clamor de medianoche. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el novio, salid a recibirlo. Esto es lo que nosotros conocemos como el clamor de medianoche. El hecho de que se empiece a conocer la obra de Cristo en el santuario celestial. De que cuando termine esa obra de intercesión en el santuario celestial, Cristo va a volver a la tierra. En todo el mundo en esta época se empezó a entender el libro de Daniel, se empezaron a entender las profecías del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué más pasó en 1844? El 22 de octubre de 1844, como ya lo hemos dicho varias veces, termina la profecía de los 2300 años. Algo que aparece aquí abajo, en chiquito aquí. Y claro, esa gran profecía de 2300 años nos hablaba, ¿no es cierto?, que el santuario sería purificado. ¿Cuándo el santuario se purificaba? ¿Hay que conocer lo que enseña la Biblia acerca del santuario? Sí, porque justamente la purificación del santuario era en el Yom Kippur. El pueblo de Dios se tenía que preparar para llegar a ese día. En esa preparación el pueblo de Dios se estuvo preparando durante este tiempo. Estuvo anunciando el mensaje del primer ángel. Estuvieron anunciando el mensaje del segundo ángel. Y después continúa el mensaje del tercer ángel. Pero claro, lo vamos a ver en detalle, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje del segundo ángel? Otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia,
la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y nosotros hoy sabemos quién es Babilonia. Y sabemos por qué ha caído. Sabemos por qué ha caído Babilonia, por su idolatría, por su fornicación, por su adulterio, por adulterar todas las enseñanzas de la palabra de Dios y transformarlas en cosas repudiables, repugnantes a los ojos de Dios. Donde ha engañado a todo el mundo con un mensaje equivocado, con un día de adoración equivocado que es el domingo, porque nunca en la Biblia se enseña que hay que guardar el domingo, pero por tradición, los protestantes, los católicos, ¿qué guardan? El domingo. Y bueno, y como ya vimos, dentro de las trompetas los musulmanes guardan el viernes. Pero nunca tratar de guardar el Shabbat, el sábado, el séptimo día de la semana, del cual habla la Biblia. Y justamente el séptimo día, sábado, tomó especial connotación durante esta franja de tiempo, durante el mensaje del segundo ángel. Porque justamente en la predicación del primer ángel, nosotros encontramos ¿qué cosa? Que debemos adorar al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Una referencia directa al mandamiento de Dios de Éxodo 20, del 8 al 11. En donde justamente declara que el Señor, ¿qué cosa hizo? Hizo todo, queridos. Hizo todo. Y que te digan que Jesús clavó en la cruz los mandamientos. ¿Cómo que clavó en la cruz los mandamientos? ¿Dónde dice la Biblia eso? Eso no dice la Biblia. No lo dice. Por favor, fíjate bien. No tengo tiempo ahora para explicar todo, pero si vos te pones a ver, investigá la Biblia, orá en el Espíritu Santo como te enseñé y fíjate. Fíjate lo que dice realmente la Biblia, porque lo que Jesús clavó en la cruz fue la ley ceremonial. Esa ley que enseñaba que había que matar el corderito, que había que traer la ofrenda, que había que quemarla, que había que rociar la sangre y todo eso. Cuando Jesús murió, ya no hizo necesario festejar la Pascua. No fue más necesario. ¿Por qué? La Pascua justamente hablaba del día de liberación del pueblo de Israel de Egipto, justamente con la última plaga, la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos. Y allí ellos tuvieron que matar un corderito y pintar los dinteles de sus puertas para que el Señor viniera. El Señor pasara por alto, viniera, ¿no es cierto?, y matara a los primogénitos de los egipcios o de aquel que no había guardado por la sangre. Y de allí, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel fue festejando. ¿Y Jesús murió cuándo? En la Pascua, queridos. Jesús murió en la Pascua. Fue nuestro Cordero Pascual y por eso el apóstol Pablo nos dice que nosotros no festejamos la Pascua, porque Jesús, nuestra Pascua, ya murió por nosotros. Pero claro, en la idolatría y el paganismo del mundo, la gente come pescado ese día, adorando a Tamuz y adorando a otros, ¿verdad? Que nada tienen que ver con Jesús. Pero por tradición, deciden muchas personas traicionar la Biblia y traicionar al Señor Jesucristo. Pero el Shabbat bíblico, el sábado, fue guardado por Jesús, fue guardado por los discípulos, y es más, toma una connotación especial dentro del libro de Apocalipsis, siendo la marca de obediencia, el sello de Dios, ¿verdad? Está conformado por dos cosas: el Espíritu Santo que guía nuestras mentes a obedecer al Señor, y exteriormente el guardar el día de reposo. Por eso nos llamamos adventistas del séptimo día, o en inglés, Seventh Day Adventists. Porque el séptimo día es justamente una señal de obediencia. Y esta señal se empezó a proliferar cada vez más. Si un pueblo empezó a guardar eso, el remanente de Dios, el resto, que guarda todos los mandamientos, que no pone el cuarto mandamiento a un lado, que no adora a ídolos, que tiene un solo Dios, que es el verdadero Dios, que es Jehová, que es Jesús. Ahora, si prestan atención, en 1844 ocurrió lo que nosotros sabemos como el Gran Chasco, algo de lo cual ya hablamos en Apocalipsis 10. Ese fue dulce en la boca el predicar de que Cristo venía, pero les amargó el vientre el momento en el cual Cristo no vino. Pero Cristo hizo algo en el santuario celestial, pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y nosotros tenemos que entender que después viene la predicación del tercer ángel. Y la predicación del tercer ángel se ha estado predicando con fuerza
por algunos, aunque algunos han sido tibios y han abandonado la fe, o algunos se han vuelto fríos. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque quieren vivir en la comodidad eh, o en la soltura del mundo, en el camino ancho. El versículo 9, estoy en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Todavía no ha sido dada la marca a la bestia. Vamos a ver en qué momento se va a cumplir eso, sí, lo vamos a ver. Pero hoy hay personas que obedecen a la bestia. Y hoy hay personas que no tienen reposo de día ni de noche, porque adoran a la bestia y lo siguen. Siguen al papado, siguen sus enseñanzas, siguen la enseñanza de la gran ramera y a través del catolicismo enseñan un montón de cosas que pervierten a las demás personas, y no solamente a las personas que pertenecen a su iglesia, sino también al resto de supuestos cristianos que han traicionado a Cristo, porque el protestantismo apostató. Y ya lo vimos, dejaron de protestar en ese falso reavivamiento, en esa puerta de la gracia que abrió el papado en el 2015, y muchas iglesias pasaron por allí y reconocieron al papado como un líder y que había que hacerle caso, porque si total son pocas las diferencias que tienen y guardan todos el mismo día. Claro, y eso, ¿y qué va ayudando? Va ayudando también a que se vaya desarrollando el tiempo del fin. ¿Y eso también está predicho? También está predicho dentro de la profecía. Ahora, tenemos que ver de que todo esto que está sucediendo, todo esto que está pasando muy rápido, queridos. Porque a pesar de que algunos piensan de que Cristo se está demorando en venir, Jesús no se está demorando en venir. Jesús está cumpliendo cada una de las profecías que Él dio, que Él dejó en la Biblia y que también a través de Elena de White nos ayudó a clarificar algunos puntos oscuros que teníamos dentro de las profecías. Pero créanme de que todo el conocimiento que yo les estoy dando hoy es a través de la Biblia, a través de la guía del Espíritu Santo. Por eso, nosotros tenemos que entender muy bien la verdad del sábado. Si me acompañan, en Hebreos capítulo 3, vamos a encontrar algo que está dirigido directamente por el Espíritu Santo. Nosotros vemos que en el libro de Hebreos hablan las tres personas de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo 3 de Hebreos, en el versículo 7, dice el apóstol Pablo y profeta, dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me pusieron a prueba y vieron mis obras 40 años. Esto está hablando el Espíritu Santo. Y sigue hablando, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, pero no lo voy a leer todo, sino que ahora voy a saltar un poquito, vos lo podés después completar, y vas a ver que en el capítulo 4 sigue hablando el Espíritu Santo. Desde el versículo 3 voy a leer: pero los que hemos creído, hablando de Pablo, ¿no es cierto?, él se pone en el grupo de los que creyeron, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Qué reposo está hablando? El reposo del Espíritu Santo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. ¿Por qué no entrarían en el reposo? Porque fallaron, claudicaron, fueron idólatras, titubearon, no creyeron en la palabra, no creyeron en la profecía. Por tanto juré en mi ira, y también traicionaron el día de reposo. Recordemos eso, se fueron con otras mujeres, tantas cosas que hizo el pueblo de Dios durante tantos años. Por tanto juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pues en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Si tenés alguna duda de cuál es el día de reposo del Espíritu Santo, es el séptimo día de la semana, el Shabbat bíblico, que nosotros conocemos como sábado. Y dice así, nuevamente dice, el versículo 6, esto en Hebreos 4, 5. Nuevamente dice: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, del cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo: si oís hoy su voz, no endurezcáis
vuestros corazones. Y está bueno entender esto. ¿Cuándo entra uno al reposo del Espíritu Santo? Cuando guarda el séptimo día de la semana, el sábado. Pero además tiene un día más de reposo. ¿Cuál es ese día de reposo? Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, dice Pablo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Además del sábado, del Shabbat, del séptimo día de la semana, que guarda el pueblo de Dios, queda un reposo, un día. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál es ese día de reposo que queda? El día de reposo que queda, del cual Pablo después nos habla con más claridad, es el es el Shabbat de la segunda venida de Cristo, en el cual reposamos del sufrimiento, del dolor, de la muerte, de toda la desgracia de este mundo. Porque cuando Cristo venga, nosotros vamos a entrar en Shabbat. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús venga, para nosotros va a ser sábado, porque descansaremos ahí finalmente de todas nuestras obras, de todo lo que hicimos para poder avanzar con la predicación del Evangelio. Descansaremos del dolor y el sufrimiento que tuvimos que pasar en este mundo. Por eso vos tenés que entender que guardando hoy el sábado, el Shabbat bíblico, el séptimo día de la semana, no solamente te opones al mundo, y te pones al mundo y nadás contra la corriente, sino que entrás en el pueblo remanente. El pueblo remanente que empezó después del tiempo del fin. Después de 1798 se empezó a gestar el pueblo remanente de Dios, el resto, para el tiempo del fin, del cual Pablo nos advierte grandes cosas que van a suceder. Mañana lo vamos a ver, pero lo que sí tenés que ver es de que el pueblo remanente de Dios guarda el séptimo día de la semana, entró en el reposo del Espíritu Santo en la semana, pero ese pueblo que se mantiene fiel va a entrar finalmente en el reposo de la segunda venida de Cristo. Ese reposo es el que todos anhelamos. Todos aquellos que amamos al Señor Jesucristo, anhelamos entrar en el día de su reposo, en la segunda venida de Cristo. Por eso, hoy cuando estás guardando el sábado, vos te estás preparando de a poquito para entrar en el reposo de Dios. Porque en el Shabbat bíblico se nos enseña que va de puesta del sol del viernes a puesta del sol del sábado. Que el viernes terminás de hacer tus actividades y dejás lista la comida, entonces el Shabbat, en el sábado, no cocinás. ¿Qué tenés que hacer? Adorar al Señor en ese día, junto a tu familia, con tus hermanos de iglesia, salir a predicar, hacer obra misionera, sanar a las personas, orar por ellas para que sanen, pedir en el nombre del Señor que sean sanados, llevar a las personas al arrepentimiento, predicar, enseñar, sanar, todo lo que Jesús hacía en el sábado. Y fíjate, por favor, que si no me crees, fíjate qué día guardaba Jesús, qué día guardaba la Virgen María, qué día guardaban los apóstoles, qué día guardaban los apóstoles después de que Cristo murió y ascendió al cielo, resucitó y ascendió al cielo. ¿Qué día dice el libro de Apocalipsis que estaba Jesús enseñándole a Juan acerca de la revelación del Apocalipsis? El Shabbat, el día del Señor. Y cuando nosotros vemos que el día del Señor se acerca, para los impíos es un día terrible, es un día tremendo, porque en ese día, el Señor destruirá a los malos. Pero en ese día, los hijos de Dios entrarán en el reposo del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo hará su última obra en los hijos de Dios. Qué bueno es saber todo esto. Qué bueno es ir uniendo todo esto y ir conociendo nuestra identidad como pueblo. Aquellos que tienen la felicidad de formar parte del pueblo de Dios, tenemos un cometido, queridos. Nosotros no podemos quedar sin predicar. Una persona que tiene el Espíritu Santo, que tiene el aceite, no puede estar sin predicar o enseñar. No puede venir a la iglesia porque no tiene reposo. Los que no tienen el Espíritu Santo no duermen bien,
Los atormenta, ¿qué cosa? El castigo. Los atormenta el castigo eterno, el fuego eterno, que no va a durar por siempre, sino que va a durar un día. Pero que tenemos que conocer, tenemos que saber que si estás del otro lado, yo te invito para que formes parte del pueblo de Dios, para que estudies la profecía bíblica y veas de que tenés que perseverar en el estudio de la Biblia. Por eso el versículo 12 de Apocalipsis capítulo 14 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Juan se identificaba con nosotros porque él decía que había pasado por la tribulación y porque él perseveraba en cumplir lo que el Señor Jesucristo le había enseñado. Nosotros hoy como pueblo del tiempo del fin tenemos que hacer lo mismo. Y tenemos que levantar en alto la palabra de Dios, tenemos que levantar en alto la Biblia para que se puedan conocer los mandamientos de Dios, las grandes mentiras de la gran ramera, del cuerno pequeño, las grandes mentiras del papado, que no llevan a otra cosa sino a la perdición de las personas de este mundo. Por eso hoy abraza la verdad, abraza la Biblia, porque Jesús está viniendo y cada día está más cerca su venida. Su regreso es inminente, nada lo detiene. Y eso a mí me lleva también a preocuparme para predicar temas como este que te estoy enseñando hoy. Quizás años anteriores haya personas que no hubieran predicado cosas como esta, porque no se animaron. Pero hoy, más que nunca, tenemos que predicar la diferencia en la palabra de Dios. Porque si vos estás vibrando con el Evangelio, significa que el Espíritu Santo está obrando en tu vida. ¿Vamos a orar? Querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por tu palabra, la Biblia. Te rogamos, Señor, de que nos ayudes para que podamos ver de que estos 3 mensajes angélicos tocan a nuestra puerta, Señor, a la puerta de nuestro corazón, para que no solamente los oigamos, sino que también para que los enseñemos, los prediquemos y para que le mostremos al mundo que el juicio investigador ya comenzó hace más de 170 años, pero que, Señor, seguramente dentro de muy poco ha de terminar. No sabemos el día ni la hora en el cual ha de terminar el juicio del Señor Jesucristo, pero sí, Señor, queremos ser hallados inocentes. Queremos ser hallados sin culpa, para que cuando Cristo venga podamos, Señor, entrar en el reposo del Espíritu Santo. Rogamos esto conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.